Estamos en el pasaje que hemos leído en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, primera Timoteo, el capítulo 2. Consideramos estos 6 versículos que acabamos de leer, donde encontramos como nuevamente las Escrituras nos recuerdan por medio del apóstol Pablo, aquí lo hace a Timoteo, en estas instrucciones que le da como pastor acerca de nuestra responsabilidad como cristianos. Y esa responsabilidad no solamente se extiende a lo que podríamos llamar cuestiones espirituales, en las que podríamos entender que sí que tenemos una cierta responsabilidad que ejercer, sino que tiene que ver con toda nuestra manera de vivir. Estamos en este mundo, el Señor ha querido que estemos en este mundo, que vivamos en este mundo, aunque no seamos del espíritu de este mundo, y por tanto tenemos una serie de responsabilidades también hacia los que están fuera. Hay una serie de propósitos que Dios va a cumplir por medio de esas nuestras propias responsabilidades. Y en una ocasión como esta, en la que nuevamente en esta nación hemos sido convocados a las urnas, hemos de reflexionar sobre cuál es ese compromiso cristiano hacia nuestra propia nación. ¿Cuáles son esas nuestras responsabilidades? Porque ciertamente las tenemos y podemos pensar que a la luz de lo que ha sido la historia de este mundo, ya sabéis que constantemente tenemos que recordar que no somos cristianos del siglo I, sino que somos cristianos del siglo XXI, y por tanto vivimos a la luz de lo que la providencia de Dios ha hecho en un mundo como este, y sabemos muy bien como cristianos evangélicos que las libertades de las que disfrutamos, la capacidad de poder votar y expresarnos libremente, es algo que ha venido precisamente por la influencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Es el Evangelio que, como se nos dice ya en el mismo Evangelio de Mateo por parte del Señor Jesucristo, es esa medida de levadura, ¿no?, que una vez que se introduce en la masa acaba leudando todo. Y por tanto nosotros somos ciudadanos felices en los días en los que estamos viviendo, días gloriosos del Mesías, días maravillosos en los que vemos cómo se extiende el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y se extiende con esta libertad en la que nosotros podemos anunciar el Evangelio libremente en medio nuestro. Son tiempos maravillosos los que estamos viviendo. Estamos cosechando aquello que tantas personas antes que nosotros hubieran querido ver, tiempos de libertad, tiempos de expresión libre de lo que pensamos, en los que se puede predicar a Cristo Jesús. Y por tanto decimos que tenemos esa responsabilidad de votar, de apoyar estas instituciones libres que nos hemos dado a nosotros mismos, pero que Dios en su providencia ha querido que nosotros podamos disfrutar de las mismas. Pero si vamos a la Escritura, encontramos esta palabra que aparece aquí, que llama específicamente nuestra atención sobre cuál es la primera responsabilidad que tenemos hacia los que están a nuestro lado. ¿Cuál es la primera responsabilidad hacia el resto de nuestros conciudadanos, usando los términos que usamos ahora en nuestro siglo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia las autoridades y nuestra relación con ellas? Que en este caso, como estamos diciendo, a la luz de los días en los que estamos viviendo, son autoridades que son escogidas, elegidas por nosotros mismos. Y un pasaje como este nos dice cuál es tu primera responsabilidad, cuál es mi primera responsabilidad. Dice: exhorto ante todo. Exhorto ante todo. Esta es la primera responsabilidad. ¿Cuál es tu primera responsabilidad? Es exhorto por encima de cualquier otra cosa a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Nuestra primera responsabilidad cívica es espiritual. La Iglesia es distintiva. Nuestra primera responsabilidad es la de la oración. Tenemos que orar, tenemos que apelar a Dios mismo. Esto es lo que nos enseña este pasaje, pero es lo que de una manera invariable Dios ha estado exhortando a su pueblo en esa ocasión, ¿no?, en ese esa cautividad babilónica, ¿no? El pueblo, hemos estado leyendo en Jeremías, en el capítulo 29, y cómo ellos fueron llevados, ¿no?, a Babilonia. Y es muy interesante mirarlo desde ese punto de vista también, porque podemos pensar, bueno, pues estos son unos grandes enemigos del pueblo de Dios. Si leéis lo que hicieron los babilonios en Jerusalén, pues fueron cosas atroces, ¿no? Y ellos son, sin embargo, llevados, son transportados hasta Babilonia para habitar allí, para vivir allí.
y qué es lo que Dios les dice que deben realizar en Babilonia. Murmurar contra Babilonia, quejarse de lo mala que es Babilonia, de lo difícil que es Babilonia. Este es un imperio terrible, ¿no? Y aquí es muy difícil ser cristianos y esto cada vez va peor y esto no hay solución ninguna. Estos babilónicos son terribles, ¿no? ¿Es eso lo que les dice? No. Encontramos que les dice, mirad lo que les dice. Dice aquí, y procurad, Jeremías 29:7, la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es curioso, ¿verdad? La forma en que la Escritura nos tiene que moldear, ¿no? Porque, qué malos son los babilonios, pero Dios dice, rogad por Babilonia, porque en su paz tendréis vosotros paz. Si le va bien a Babilonia, os irá bien también a vosotros. Entonces vemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento esta exhortación que trae Pablo aquí en Timoteo es una exhortación fundamental. Igualmente estamos viendo, dice, exhorto ante todo. Va a hablar Pablo aquí a Timoteo, le va a instruir sobre lo que tiene que hacer un pastor en la congregación, en la iglesia, las cosas en las que tiene que insistir, va a usar esa expresión. Quiero que insistas en esto. Pablo le dice a Timoteo, tienes que insistir en esto que te digo. Pero lo primero que le dice es, exhorto ante todo a que hagáis oraciones por los reyes, por todos los que están en eminencia. Y por tanto tenemos esta responsabilidad de orar. Oras por las autoridades, oras por los que están en eminencia, oras por ellos independientemente del partido por el que tú hayas votado o te hayas decantado, porque no pone ninguna excepción. Dice, hay que orar por las autoridades. Somos conscientes de lo que aquí nos dice la palabra de Dios. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es la oración incesante por las autoridades. Es algo, lo pongo de otra manera, es algo que solo la Iglesia puede hacer. ¿Lo has pensado alguna vez así? Los que están a nuestro alrededor pueden hacer muchas cosas, pero solo nosotros podemos orar por las autoridades. Solo nosotros podemos hacerlo. Porque somos el pueblo de Dios, somos la iglesia del Señor y sabemos que tenemos el oído de Dios atento porque clamamos en el Evangelio, clamamos en la persona del Señor Jesucristo. Y por eso dice, exhorto ante todo. Cumplimos con este mandamiento bíblico que aquí se nos da de la oración por las autoridades. Y esa exhortación es una exhortación que viene a nosotros presentada de diversas maneras, ¿no? No simplemente es un mandamiento, exhorto ante todo a que se ore, sino que encontramos aquí que el apóstol delante de Dios mismo ha sido inspirado para mostrarnos qué implica esto de la oración. Esto es muy interesante en sí mismo, porque podía haber dicho, esto es lo que quiero decir, podía haber dicho, exhorto ante todo a que se hagan oraciones. Pero no dice eso, ¿verdad? Dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por qué se comportaría de esa manera? ¿Por qué usaría varias palabras? ¿Por qué lo hace? Lo hace porque incluso en la misma oración que nosotros estamos haciendo, descubrimos cómo es Dios. En esta variedad de oraciones se nos presenta la profundidad del ser divino. Todo lo que implica Dios para su pueblo, todo lo que Dios puede hacer, aparece en esta gama, en este tipo de oraciones que aquí se nos están trayendo. Porque cada una de estas palabras está poniendo de manifiesto algo que nosotros necesitamos escuchar constantemente acerca de Dios y acerca de nosotros mismos. Cuando habla de estas rogativas, realmente la idea que hay aquí es que tenemos que ser conscientes de la necesidad de las oraciones, que necesitamos realmente que Dios nos haga bien. Somos conscientes de nuestra culpa delante de Dios, somos conscientes de nuestra debilidad delante de Dios, somos conscientes de nuestra fragilidad delante de Dios, somos conscientes de cómo son las personas por las que pedimos. Son personas necesitadas. Y eso es la idea del ruego. El ruego es que
hay algo en nosotros que responde a una necesidad. Es decir, no simplemente es una exhortación fría y seca que se transforma en lo que la gente llama rezar. Rezar es simplemente repetir unas palabras. Sabéis que eso está lejos también de lo que es la fe evangélica, no pensamos, o por lo menos nosotros como lo entendemos, no de oraciones escritas, ¿no? No creemos que debemos escribir nuestras oraciones, porque pensamos que hay una influencia directa del Espíritu Santo cuando oramos. Confiamos en el Espíritu Santo cuando oramos. No tenemos aquí una oración escrita. Entonces, en el ruego somos conscientes de esa necesidad y buscamos que Dios nos haga conscientes de las necesidades que hay a nuestro lado. Es nuestro corazón tocado por las necesidades de las autoridades y de otros. ¿Acaso no somos conscientes de la necesidad que tienen de sabiduría? Tenemos que rogar. Señor, tú eres el Dios, el único sabio Dios. Tú eres el que puedes otorgar esa sabiduría a estas personas. Traemos esas rogativas delante de Dios. Y la palabra oraciones es la palabra más general, ¿no es verdad? Hablamos de toda nuestra responsabilidad como orar por el Señor, pero ¿qué se está enfatizando? Se está enfatizando algo que es fundamental, el hecho de que solo Dios puede remediar las situaciones. La palabra oración básicamente significa que tú estás persuadido, si la haces, de que solo Dios puede cambiar las cosas. Esa es la esencia, por eso es la gran palabra, ¿no? La oración. Yo creo que alguien puede cambiar esto. ¿Quién? Dios. Por eso hago oración. Tenemos unas necesidades, ¿no es verdad? Pero ¿quién puede remediar esas necesidades? Solo Dios mismo. Eso es la oración. La oración es venir con la convicción de que Dios es el que puede cambiar todas las cosas. Oramos con darse cuenta de que Dios es aquel que está en su trono, que los planes de Dios son aquellos que se llevan a cabo y que por tanto podemos orar al Señor. O la palabra peticiones, ¿no? La palabra peticiones, lo que se está poniendo de manifiesto por medio de ella es que el pueblo de Dios no viene sin ningún tipo de seguridad, sino que viene con la confianza de saber que somos escuchados por Dios en nuestro Señor Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo en nuestro propio corazón. Esa es la idea de la petición. La petición es confianza. ¿Por qué pedimos a Dios? Está revelando algo más del Evangelio, ¿no es verdad? Cada una de estas palabras nos hace ver lo que es el Evangelio, lo que es el carácter de Dios. Porque tenemos la confianza de saber que Él ha prometido escuchar el clamor de su pueblo. No es simplemente que pedimos cualquier cosa, no. Pedimos conforme a su voluntad y sabemos que Él nos oye y que Él responde a nuestro clamor. ¿Tenemos esa confianza o venimos sin saber realmente delante de quién estamos? Este es el Dios en el cual podemos descansar. Y la acción de gracias, ¿no? es también parte fundamental de lo que es la oración en general, porque significa ser conscientes de todo lo bueno que Dios ha traído ya a nuestras vidas. Somos conscientes de lo mucho con lo que Dios nos ha bendecido abundantemente en la persona del Señor Jesucristo. Somos conscientes de los beneficios del Evangelio, que, como dice también aquí, es una palabra que tiene promesa para esta vida y para la venidera. Es un ancla que mantiene firme el buque de nuestra vida en medio de las turbulencias, en medio de las tempestades de este mundo. Y no solamente tiene promesa para la vida actual, sino también para la venidera. La misma confianza tenemos en esta vida que para después de la muerte podemos afrontar lo que venga, sabiendo lo mucho que Dios ha traído. Y esa perspectiva, sabéis que constantemente en las Escrituras se nos trae como fundamental.
cuando estamos atravesando por dificultades, y quién de nosotros está exento de tribulaciones de muchos tipos, hemos de recordar esa afirmación que hace aquí el apóstol, que reitera, por ejemplo, escribiendo a los Filipenses, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí vemos otra vez la palabra petición, con confianza. No tengáis afán, tened confianza en Dios, no vengáis con ansiedad, literalmente con una mente dividida. ¿Me oirá o no me oirá? ¿Me ayudará o no me ayudará? No, vuestra petición, hay confianza para pedir estas cosas, pero dice con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque somos conscientes de lo que ya somos en Cristo Jesús. Aunque lo perdamos todo en esta vida, aunque perdamos nuestra propia existencia, sabemos que el reino de Dios, como dice en ese cántico, queda. Nadie nos puede arrebatar que algún día vamos a estar por toda la eternidad con Dios. Podemos perder la salud, podemos perder la familia, podemos perder el empleo y lo que tú quieras poner en esa lista. Porque todas las cosas de este mundo se pueden perder. Pero no podemos perder la salvación. No podemos perder aquello para lo que hemos sido alcanzados por el Evangelio. Y podemos dar gracias a Dios, por tanto. E incluso Dios es tan bueno que en este mundo en el que nos encontramos tenemos tantas cosas, además de la salvación, tantas cosas materiales que nos permiten vivir en este mundo. Estábamos antes disfrutando simplemente de pensarlo, ¿no? Que habrían dicho los reformadores españoles, muchos de ellos que tuvieron que ir a las hogueras, ¿no? Si se levantaran ahora, ¿no? Y pudieran ver la democracia española. ¿Qué dirían? Ese evangelio por el que ellos lucharon, muchos se tuvieron que exiliar y ahora se predica fácilmente, libremente. ¿No es algo maravilloso? Tenemos que dar gracias y decir, Señor, ¿qué días estamos viviendo? Son días maravillosos, son días en los que se despliega el brazo del Mesías y salva a los pecadores. Oh, qué días como estos, tan maravillosos, estamos viviendo. Somos personas agradecidas. O simplemente vemos lo que está mal. No vemos todo lo bueno que Dios ha traído. ¿Habéis visto la historia de este continente europeo? ¿Cuántas guerras se han producido en Europa? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántos años llevamos de paz en este continente europeo? ¿No es algo para estar agradecido a Dios? Podemos quejarnos de tantas cosas, pero tenemos que pensar en lo bueno que tenemos en medio nuestro. Qué fácil es cruzar la carretera, la calle, y entrar ahí por las puertas de ese hospital y que te traten. Damos gracias por estas cosas que tenemos. Son cosas tremendas que han venido porque Dios ha querido traerlas. Somos agradecidos. Pero no solamente nos trae ese tipo de oraciones que nos habla acerca de nosotros y acerca del carácter de Dios, en este caso esa bondad y esa misericordia que Él tiene, esa paternidad para todos aquellos que le invocan en Cristo Jesús, sino que también, en segundo lugar, habla de la universalidad de las oraciones, la universalidad de las oraciones. Es decir, las oraciones no se restringen a un determinado tipo de personas, sino que tienen que ser por todas las personas. Dice, por todos los hombres, por todos los hombres. Tenemos que rogar, tenemos que orar, tenemos que pedir, tenemos que dar las gracias en medio de esta generación en la que nos encontramos, por todos los hombres. No hay ninguna excepción. El Evangelio viene con nosotros con toda claridad, ¿no? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo lo puso de una manera muy poderosa, muy radical, algo más radical que amarás a tus enemigos. Eso está en el Evangelio. Amar a tus enemigos. No dice que te ames a los que te caen bien. Claro, dice Jesús, eso lo hacían los fariseos, ¿sabéis? Decimos, qué malo los fariseos, sí, pero, ¿sabéis? ¿Se amaban a sí mismos? A los que eran como ellos. ¿Qué hay de más en la iglesia? Amas a tus enemigos. Oras por tus enemigos. Ese es el reto del Evangelio.
Pero para eso hemos sido alcanzados por aquel que se puso en manos de sus enemigos. Por aquel que, colgado en aquella cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es algo radical, pero es lo que dice aquí: por todos los hombres, por todo tipo de hombres, por los buenos y por los malos, por aquellos a los que le votas y a los que jamás les votarías. Oramos por todo tipo de hombres, pero especifica y dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Por qué destacaría este grupo de hombres? ¿No? Podría decir, bueno, por todos los hombres, ¿no? Lo destaca porque quiere llamar nuestra atención sobre el hecho de que aquellos que están puestos como reyes o que están en alguna eminencia, realmente es algo que corresponde a la misma ordenanza de Dios. En el capítulo 13 de la Epístola a los Romanos hace una exposición este mismo apóstol Pablo de lo que quiere decir aquí o por qué nos pediría ahora orar por las autoridades. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El gobierno no es una invención humana, es divino. Dios ha establecido los gobiernos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Hay una responsabilidad hacia la autoridad, sencillamente porque Dios la ha establecido. Y tenemos que ver, sabemos que ese pasaje de Romanos 13 es profundo, requiere mucho estudio bíblico, ¿no? y mirar todo lo que está ahí desentrañando el apóstol para nosotros, pero en cuanto a lo que nos ocupa en esta tarde, significa que tenemos conciencia de que esto es para el bien de la Iglesia. No sabemos cómo, puede acontecer muchas veces, pero que hay algo que Dios está efectuando por medio del clamor que hacemos por los reyes y por los que están en eminencia. Y podemos orar de tantas maneras como nos ha indicado en ese tipo de oraciones a el Señor con respecto a ellos, pero tenemos que orar por ellos, tenemos que orar para que el Señor cumpla con su voluntad. Señor, podemos decir muchas veces, cuando analizamos situaciones, no decimos ese país, no esa circunstancia, yo no sé si lo mejor es que el Señor cambie ese gobierno, o no lo sé, porque no conozco las circunstancias, pero sí sé que puedo orar al Señor, decir, está en tus manos, Señor, este gobierno. Si no es lo mejor, quítalo de en medio. Si es lo mejor, que siga adelante. Tenemos que clamar al Señor por ellos, porque hay una realidad que está delegada por parte de Dios en esas autoridades de las que estamos hablando. Es decir, Dios no nos gobierna ahora como en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel, una teocracia, un gobierno directo de Dios, sino que lo hace por medio de hombres que muchas veces son hombres que no conocen a Dios. Y algunos dicen, si no conoce a Dios ya no le respeto. No, te dice que ores por ellos, aunque no conozcan a Dios. No es un requisito esencial que sean cristianos para orar o para respetarles, porque Dios lleva a cabo sus propósitos. Pero notad que esta universalidad de las oraciones tiene un propósito. Es decir, nuestras oraciones no son simplemente oraciones que se levantan por ellos a secas o sin ningún tipo de matización. No, hay un propósito en esa oración. Fundamental. Podemos pedir otras cosas, pero hay un propósito fundamental. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente
en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Para qué tenemos que orar por las autoridades? Para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. ¿Qué quiere decir esto? Por medio de estas palabras, quieta y reposadamente, está hablando de nuestra propia existencia cotidiana en el mundo y está hablando para que nuestra oración sea una oración integral, para que podamos tener paz externa y también internamente. La quietud significa que no haya desórdenes políticos o sociales. Es algo tan práctico como eso. Lo asumimos tan fácilmente. Puedo salir a la calle y no me pasa nada, pero eso es una cosa maravillosa. Hay lugares de la tierra donde cuando cae la luz ya no se puede salir. Hay sitios en los que te dicen, oye, en cuanto anochezca no se te ocurra salir de tu casa. Y aquí vivimos, fíjate. Eso es lo que habla aquí, la quietud. Y ese reposo del que está hablando, es esa tranquilidad de saber, bueno, yo sé que hay un gobierno que no me van a perseguir injustamente. Cuando hablamos de la Inquisición, ¿no? Cuando hablamos de esta época, ¿no? Lo terrible era, ¿no? Cómo podían encontrar una acusación contra ti de la que tú no eras consciente. Ni siquiera sabías quién te acusaba. Pero aquí dice que eso no puede ocurrir. El imperio de la ley. Reposadamente. ¿Para qué? En toda piedad y honestidad. Y aquí nuevamente está dividiendo el apóstol todo lo que son nuestros deberes, notadlo bien, para con Dios y para con el hombre. Pero está diciendo, y esto es lo que quisiera, por lo menos que os quedéis con esto en esta tarde, pero Dios usa los gobiernos para que esto sea posible. Tú dices, no, pero yo tengo, yo puedo venir al culto y puedo reunirme libremente y yo en mi casa puedo leer la Biblia sin ningún problema, claro, pero porque Dios ha puesto un gobierno que vela por la paz y la seguridad de esta nación. Porque cuando dice en toda piedad y honestidad, está mostrándonos todos los deberes que tenemos para con Dios. La palabra piedad significa todo lo que un cristiano, cuando ha sido salvo, tiene como deber delante de Dios. Es decir, lo que podríamos llamar los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. Ya sabéis que esto hay que repetirlo de vez en cuando, ¿no? Los 10 mandamientos no se dividen en 5 y 5, se dividen en 4 y 6, recordarlo siempre. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestros deberes para con Dios. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestros deberes para con el prójimo. Los primeros 4 mandamientos es lo que Pablo resume con esta palabra piedad. Claro, en castellano significa otra cosa, pero en el original, que es lo que nos interesa a nosotros, piedad significa que yo puedo ahora vivir de esta manera delante de Dios. Los 4 primeros. Y honestidad son los otros 6 mandamientos. ¿Qué es lo que un cristiano tiene que anhelar? Señor, concédeme que pueda vivir para tu gloria. ¿Qué es eso de vivir para la gloria de Dios? ¿Que siento a Dios o me emociono con las cosas de Dios? No, significa que de una manera consciente, deliberada, cumplo con los mandatos de Dios. Los 10 mandamientos. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Y para eso oramos. Señor, que las circunstancias externas, que el estado de ánimo que yo pueda tener dentro de mí, sea tal que pueda vivir en toda piedad y honestidad. Que pueda comportarme adecuadamente delante de ti, delante del prójimo. Por esto es por lo que debemos orar. Pero hay algo más que enfatiza aquí, ¿no es verdad? Y lo está diciendo, lo une, pero al mismo tiempo trae esa reflexión que siempre trae, por supuesto, la Escritura. Esto es bueno y esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es decir, esto es lo que tenéis que anhelar, esto es lo que tenéis que buscar. Este es un mandato que agrada a Dios. Que pidamos de esta manera,
que pidamos por todos y que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, de lo que pedimos, ¿no? Uno dice, no, es que cuando hay persecuciones por la Iglesia casi está mejor y casi deberíamos pedir que Dios trajera un problema así calamidad y verás cómo la Iglesia sería mejor. Eso es un error, no es lo que dice aquí. No dice eso. Tenemos que pedir lo que estamos viviendo. Es un error pensar que si hubiera una guerra, una calamidad, le iría mejor a la Iglesia. No. Dios lo puede permitir. Por eso oramos por la Iglesia perseguida. Pero lo que Dios quiere es esto. Y eso es bueno y agradable delante de Dios. Que nosotros podamos pedir que nuestra vida se cumpla la voluntad del Señor para nosotros. Pero añade esto que os estoy diciendo que es curioso, ¿no? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué dice eso? Pues dice eso porque, como siempre sabéis, ¿no?, la Escritura tiene este centro fundamental y es la salvación, ¿no? Nos habla de tantas cosas, nos habla de tantas responsabilidades, pero lo fundamental es la salvación, que tú puedas ser salvo, que la gente pueda ser salvo. Pues bien, lo que está diciendo es que en esas circunstancias de quietud y de reposo, cuando la Iglesia vive en piedad y honestidad, hay esas condiciones para que la gente sea salva. Eso es lo que hay que anhelar. Es decir, no es algo, lo pongo de otra manera, no es simplemente que yo estoy bien, ¿no? Y, qué bien, fíjate qué vida tengo, ¿no? Qué bien me va, ¿no? Y estoy tan contento, ¿no? Sí, le doy las gracias a Dios. No, tiene que haber siempre algo más en nuestra mente. Porque todo esto Dios lo permite para que la gente sea salva. Para que tú puedas anunciar el Evangelio con tus hechos y, si es necesario, con tus palabras. Eso es lo que quiere Dios. Y por eso quiere que haya paz y tranquilidad y sosiego, para que se despliegue la fe cristiana en medio de esta sociedad y la gente pueda ser salva. Para que la verdad se pueda oír sin ningún tipo de interferencia. Esos tiempos de persecución, de dificultades, cómo se deforma la verdad, ¿no? Lo vemos, cómo se levantan esas acusaciones falsas contra los hermanos. Se les acusa de todo tipo de crímenes. Pues queremos vivir en un momento en el que la gente pueda oír la verdad. Que puedan oír verdaderamente el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Dios permite estas circunstancias que estamos disfrutando para que se anuncie el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres tú consciente de tu responsabilidad de vivir en tiempos como estos de quietud y reposo para predicar a Cristo Jesús? ¿O son simplemente tiempos en los que tú disfrutas de lo que tienes de parte de Dios y te olvidas del prójimo? De que tienes que llevarle el Evangelio. Porque ese es el propósito que Dios tiene aquí. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso da estos tiempos de paz, de tranquilidad, de sosiego. No para que digamos qué bien estoy, sino para que usemos estos tiempos para llevar a otros a Cristo Jesús. ¿Somos conscientes de los tiempos que Dios nos ha dado? Ya quisieran aquellos que estaban en el pasado haber tenido un tiempo de tranquilidad como este para predicar a Cristo sin interferencia ninguna. Y concluye, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Estos días en los que estamos viviendo, dice el apóstol, la Iglesia tiene que anunciar este Evangelio y ningún otro. Este Evangelio es el único que puede salvarnos, que hay un solo Dios y uno solo que puede mediar entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, aquel que fue a una cruz para llevar sobre sí el precio de nuestra salvación. Efectuó un rescate que es efectivo
para todos aquellos que ponen su confianza en la persona del Señor Jesucristo. Un testimonio que encontramos que es la base misma de todo lo que nosotros anunciamos. Y ese mensaje es aquel que Dios quiere que pueda estar en el centro mismo de toda nuestra existencia. ¿Para qué estamos anhelando estos tiempos? ¿Por qué debemos pedir de esta manera a Dios? ¿Por qué tenemos que hacerlo específicamente por los reyes y por los que están en eminencia? ¿Por qué ponemos delante de Dios a todo ser humano? Porque hay una salvación exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje también distintivo de la Iglesia. No un mensaje que consista en decir cualquiera se puede salvar de cualquier manera posible. No. La Iglesia, al igual que tiene una misión distintiva que no puede hacer el mundo, que es la de orar por las autoridades y por todos los hombres, tiene un mensaje que este mundo no puede comunicar, porque no lo tiene, que es que solo nuestro Señor Jesucristo salva, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es el mensaje que debemos anunciar, un mensaje que tiene en sí mismo una carga de ofensa para un mundo como este. De por sí lleva una carga explosiva, porque la gente no quiere oír eso. La gente quiere que sea un mensaje más. No, pero es un mensaje distintivo. Pero precisamente porque tiene esa carga de ofensa, tenemos que rogar a Dios que todas las circunstancias que hay a nuestro lado no sean una carga más que vaya contra el anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que rogar a Dios para que en medio de estas circunstancias en las que vivimos se pueda oír con claridad el mensaje de que solo Cristo salva, aquel que es Dios y un hombre perfecto. Y por tanto, en los días en los que estamos viviendo, déjame que te pregunte, ¿conoces tú a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Es Él el único mediador para ti entre Dios y los hombres? ¿En quién vas a poner tu confianza? Dios ha permitido que disfrutemos de esta paz dilatada, maravillosa, para que tú, en esta tarde, porque todas las tardes o todos los días que estamos reunidos son únicos, para que tú en esta tarde escuches, solo Cristo te puede salvar. Todo lo que ha pasado es para que un alma pueda reconocer el Evangelio. ¿Creerás tú? Mira todo lo que Dios ha puesto a nuestro lado. Esta paz, este sosiego, un local como este. Los que disfrutamos, ¿cuántas cosas disfrutamos? ¿Para qué todo esto? Para que tú ahora, quien quiera que seas, puedas decir, Señor, sálvame también a mí. Yo estoy sin mediador, yo estoy sin Salvador, pero tú has traído a un Salvador, a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y estoy persuadido de que en Él hay salvación. ¿Por qué? Porque se dio a sí mismo como un rescate en la cruz, que me puede salvar, por tanto, a mí, que estaba perdido, que era esclavo del diablo y de Satanás. Y yo sé que eso es verdad, porque ese es el testimonio que nos trae la Escritura, el testimonio que confirma el Espíritu en nuestros corazones. Por tanto, escuchemos la voz de las Escrituras, la voz del apóstol Pablo. Exhorto ante todo, seamos hombres y mujeres de oración y de clamor, sin hacer acepción de personas, fundamentalmente por la autoridad, para que podamos vivir como hasta ahora, con quietud, con reposo, para que podamos buscar una vida que agrade a Dios en toda piedad y honestidad, mientras que este Evangelio se anuncia a todos y nosotros nos regocijamos en ver cómo Dios salva,
como Dios salva, por medio del único que lo puede hacer, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Quiera Él que se nos otorgue esta carga de oración y esta visión de llevar el Evangelio a todos. Que así sea. Cada uno. Amén.